a proponer hoy y que nos sigas. Por supuesto que sí, adelante. Bien, soy Violeta Reaño y esto es Debate y Diálogo. Bienvenidos a este nuevo espacio en donde buscamos propiciar encuentros para proponer debates y diálogos constructivos entre especialistas y también profesionales para que usted pueda sacar sus propias conclusiones con preguntas, conversaciones, y eso es lo que queremos precisamente, debates, posturas diferentes. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Durante esta media hora de programa los invitamos a que nos sigan. Tenemos un Twitter creado que es @DID7.3, que ahora mismo está saliendo en pantalla, y el hashtag que utilizaremos hoy es DID Transporte. El tema es la reforma del transporte vehicular en Lima. Es un tema espinoso, es un tema del que queremos hablar porque nos interesa hablar de los temas que a ti y a todos nos importan. Vamos a tener hoy a dos entrevistados, a Fabricio Orozco, que fue gerente de ProTransporte durante la gestión de Luis Castañeda Locio, y también tendremos a Gustavo Guerra García, que es presidente de ProTransporte. A continuación los dejamos con una brevísima encuesta. Bienvenidos. Yo creo que sí se mantenga la forma de transporte porque la gente está mal acostumbrada en poder subir en cualquier paradero, está acostumbrada también poder parar en cualquier paradero, entonces a la persona les cuesta educarse, ¿no? Yo estoy de acuerdo en la forma de transporte, ¿por qué? Porque es más seguro, aparte que se demora un poco, pero llegas al lugar donde en sí quieres ir, ¿no? Ordenarse bien, ¿no? Hacer las cosas bien. Porque hasta ahorita el corredor azul todo el mundo se queja y bueno, ¿qué se puede decir? Me parece que la iniciativa fue buena, pero la implementación tuvo defectos y tiene que mejorarse. Y por lo tanto debería mantenerse. No sé, veo algo de desorden, la cantidad de buses, eso creo que es su principal defecto. Y la información que tiene el público respecto a eso. No, actualmente el corredor azul no, porque solo es un tramo, ¿no? De Rímac hasta Miraflores, mientras otros carros venían de Wilson, venían de ya sea de Gancho, venían de Los Olivos, venían un solo carro, ya perjudicaba lo demás, para ya sea para trabajo tienen que pagar más. Más que todo es por lo del corredor azul, que no llega o que no va hacia otros lugares donde la gente realmente necesita el servicio, ¿no? Y sería mucho mejor que sigan trabajando los otros carros para que puedan transportarse también las demás personas. Sí, porque hay mucho tráfico y uno llega tarde al lugar de estudios, al lugar de trabajo, etcétera. Como lo anunciamos antes, hoy nos acompaña Gustavo Guerra García, presidente de ProTransporte, economista especialista en gestión pública y también en gestión privada, y estamos también con Fabricio Orozco, abogado. Él es consultor y fue gerente de ProTransporte durante la gestión de Luis Castañeda Locio. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación. Hemos visto una pequeña encuesta que hemos preparado, le hemos preguntado a la gente en la calle qué piensa sobre la reforma del transporte en Lima, si se debe continuar o no la reforma del transporte. Hacemos la misma pregunta. Gustavo, ¿qué piensas? ¿Se debe continuar? Sí, yo creo que sí. En las encuestas directas a los usuarios, 66% está de acuerdo con que la reforma continúe, y hablo de los usuarios del corredor azul, ¿ok? Con todos los problemas que se han podido dar y con todas las críticas que se han formulado en el medio de una campaña electoral. Solo el 22% de los usuarios quisiera volver al sistema tradicional, lo cual no es tan poco, digamos, ¿no? O sea, hay una opinión también en ese sentido. En la encuesta de apoyo de octubre, el 86% de las personas quieren que se continúe la reforma, ¿no? 55% tal como está, 31% con mejoras, ¿no? Entonces yo creo que ese es el sentido de las cosas. Yo creo que así como nosotros cuando tomamos el Metropolitano, que es un proyecto bien pensado, pero que tenía problemas de demanda insuficiente, de flota detenida en los patios, etcétera, y hicimos todo lo que teníamos que hacer para que sea viable y sea correctivo. Yo creo que esa es la tarea que ahora tiene la actual administración: corregir los errores que nosotros podemos haber cometido y profundizar y mejorar la reforma del transporte desde el punto en que nosotros la dejamos, ¿no? Fabricio, convivimos hace más de 20 años con un sistema de transporte público precario, peligroso.
¿Es viable la reforma del transporte? Yo diría con un sistema desastroso. Entonces, la reforma de transporte es una necesidad para Lima. Lima es una ciudad que tiene 9, 10 millones de habitantes, más 2, 3 millones de habitantes del Callao, y no podíamos tener una ciudad con el sistema como se venía dando, con rutas inadecuadas, ¿no? Y con una serie de inconvenientes. Entonces, ¿la reforma del transporte es necesaria? Sí. Perfectible, mejorable, totalmente reformable de acuerdo a cómo ha sido hecha también. Hoy día vemos que hay problemas en el Corredor Azul, hoy día vemos que los concesionarios tienen problemas para llegar a la fecha de cierre, para llegar a cerrar sus contratos, hay problemas de orden financiero detrás de ellos. Bueno, todos estos son temas que tendrán que apuntalarse para que Lima no tenga nuevamente una frustración en lo que es reforma de transporte. Lima ha tenido dos temas que se cortaron. Primero el sistema de trenes que se cortó y luego el sistema de corredores segregados que también se cortó. Entonces, este es el tercer intento. No podemos dejar pasar estos intentos porque si no, el caos que viviría Lima y la inseguridad que tendría nuestro sistema de transporte sería enorme. Volver a lo anterior, volver a empresas cascarón, es lo peor que nos puede pasar. Al comentar o al decir empresas cascarón, te estás refiriendo a las empresas afiliadoras que no son dueñas de los vehículos y que por lo tanto no se responsabilizan ni de los vehículos ni tampoco de los choferes que manejan estos vehículos. No solamente eso, sino empresas que no tengan espalda financiera. Hoy día las concesionarias están teniendo una serie de problemas para encontrar financiamiento porque no tienen récord crediticio, porque no tienen récord en el sistema financiero. Entonces están recurriendo a fondos de inversión, a empresas de inversionistas y se están viendo una serie de problemas para poder estructurar el cierre financiero de estas empresas. Entonces lo que no queremos es tener empresas que sean cascarón, como se ha dicho, que trabajadores que laboran más de 10 horas no estén en ese régimen. Lamentablemente todavía en el Corredor Azul hay trabajadores que no están en las planillas de la empresa concesionaria, hay trabajadores que están en las planillas de las empresas que forman parte todavía de lo que fue un consorcio, ¿no? Entonces eso es lo que hay que empezar a formalizar desde dentro. Si la reforma tenía como objetivo formalizar el transporte, fortalecer empresas, hay que hacerlas de ese punto de vista. Este es un negocio financiero, este es un negocio que requiere por lo menos tener espalda y respaldo del sistema financiero nacional. Queremos preguntarle a Gustavo si verdaderamente hay empresas cascarón, como lo menciona Fabricio. A ver, cuando en la gestión anterior hicieron el Metropolitano, resolvieron una parte del problema en la ciudad, es decir, resolvieron los viajes para 220.000 personas, que eso es lo que ellos alcanzaron a poder ubicar. Ellos también arrancaron, igual que nosotros, el Corredor Azul solo con una parte de la troncal, nosotros con toda la troncal, ellos con la mitad, desde la estación central hasta Matelini, y al inicio tampoco implementaron ningún alimentador. Y tuvieron todos los problemas financieros imaginables, es decir, los concesionarios del Metropolitano, que son empresas aparentemente más sólidas porque tienen más aliados extranjeros que los consorcios, digamos, de la reforma, del resto del sistema de reforma que nosotros hemos iniciado, tienen problemas financieros, ¿no es cierto? O sea, los problemas financieros son consustanciales a este tipo de operaciones, ¿no es cierto? Los operadores del Metropolitano no han podido pagarle su deuda a COFIDE, ¿ok? Y no por culpa nuestra, porque nosotros lo que hemos hecho es tomar un montón de decisiones, reestructuramos 54 rutas en el norte para darle demanda al sistema, ampliamos alimentadores que no existían, para llegar a una cifra que hoy día es muy cercana a la meta que se había establecido originalmente y que debió darse el 2010, a la que le hemos llegado este año. Nosotros hemos logrado dar al Metropolitano de 220.000 pasajeros, le estamos dando 670.000 en este momento diarios, con una tarifa en promedio más alta, lo que hace que hoy día ya tengan el volumen de ingresos. Entonces costó trabajo. Los problemas financieros son normales en este tipo de reformas. En Colombia, por ejemplo, salvo el Transmilenio, todos los demás sistemas de Colombia tienen problemas de financiamiento gravísimos porque la demanda se sobreestimó, igual que en el caso del Metropolitano. En el caso del Corredor Azul y en el sistema del CIT, lo que nosotros llamamos, ese problema se da en menor medida. La demanda del Corredor Azul es mayor a la que habíamos previsto, ¿okay? Es más o menos 32% mayor a la demanda prevista. Y como nosotros no obligamos a los operadores a comprar la flota el primer año, sino que ellos pueden comprarla en el primer año de operación, no en el primer año de preoperación, obviamente ellos tienen todo ese año para demostrar al sistema financiero que los recursos que entran por el sistema de recaudo a la cuenta del fideicomiso, que se puede poner en prenda para que los bancos cobren, de ahí directamente la deuda de los operadores,
tienen todo este año para demostrar que esto es bancable. Y de hecho es bancable porque si no, los operadores del corredor Tacna no habrían logrado cerrar las inversiones obligatorias del primer año. Y lo mismo están cerrando los de Javier Prado. Entonces lo que dice Fabricio es cierto, ¿ok? Hay problemas, pero los problemas hay que enfrentarlos y superarlos. Nosotros comenzamos preoperación el 1 de diciembre. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Si a esa fecha no estuvieran todos los conductores en planilla, yo acepto la crítica plenamente de Fabricio si es que eso pasara. Pero eso no puede pasar porque está establecido que tienen que pasar a la planilla. Hoy día casi todos han pasado a la planilla, pero no todos porque están terminando de cerrar el cumplimiento de los requisitos de operación. ¿Habríamos podido hacerlo más rápido? No necesariamente, ¿no es cierto? Si COFIDE, por una decisión de política pública, no hubiera financiado a los operadores del Metropolitano, de repente no habría Metropolitano. Los operadores actuales están financiando del sistema financiero en general, no como consecuencia de una decisión de política de COFIDE por un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces, nosotros estamos jugando un juego mucho más abierto, con muchos más actores, porque el Metropolitano es un proyecto. Nosotros estamos reformando todo el sistema de Lima, se han licitado todas las rutas de Lima. Y obviamente los problemas que señala Fabricio son reales, ¿ok? Sí, hay problemas financieros, por supuesto. ¿Los concesionarios tienen problemas para adaptarse al nuevo esquema? Claro que sí. Los del Metropolitano también. Protransporte tuvo que pagarles el SOAT a los del Metropolitano cuando tuvieron que arrancar. O sea, problemas hay. Pero el tema es que manteniendo los sustantivos de los contratos se puede avanzar. Y yo creo que la siguiente administración, dada la importancia que tiene este tema y dado que la población de Lima quiere que continúen las reformas, yo creo que van a tomar decisiones inteligentes para mejorar lo que nosotros hemos logrado hacer hasta esta fecha, y le van a poder dar a Lima una viabilidad a largo plazo para poder cambiar definitivamente el sistema afiliador al nuevo sistema. Yo creo que nuestra misión ha hecho el esfuerzo de convencer a la ciudad que era factible desterrar el sistema afiliador. No lo hemos logrado del todo, lo hemos logrado solo para una parte. Pero hemos demostrado que es factible y hemos logrado que haya un consenso en que esto tiene que hacerse. Entonces yo creo que la administración actual lo va a hacer, y así como nosotros mejoramos el Metropolitano y resolvimos lo que teníamos que resolver porque era un buen proyecto, yo creo que la reforma del transporte es un buen proyecto en líneas generales, pero también hay que mejorarla y estoy seguro que eso es lo que hará la siguiente administración. La mejorarán en beneficio de toda la ciudad de Lima. ¿Tú crees que hubo y hay un cálculo político en contra del cambio? No, yo lo que creo es que hay intereses de los afiliadores. Como bien ha dicho Fabricio, acá el principal problema es cómo desterramos el modelo comisionista afiliador. Estoy seguro que ellos encontrarán formas más eficaces que las nuestras para continuar arrinconándolos y que vayan saliendo del sistema. El sector más rebelde es en este momento el de las empresas del Callao, quienes han participado en la mesa técnica mixta. El señor José López Herón de Conex estuvo hasta el último día, dijo que iba a participar en las licitaciones y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no quieren poner sus activos a nombre de los consorcios, porque luego cuando cometen accidentes fatales no quieren pagar indemnizaciones, entre otras razones. Pero ese es el sector que falta. Ahora, para ese sector nosotros le vamos a dejar a la nueva administración 19 rutas diseñadas en donde cabe toda la flota del Callao actual. Es decir, aún si la flota del Callao, cuyas empresas y propietarios ya están entrando a los corredores complementarios, pero no de forma masiva, siguieran no entrando, hay espacio dentro del diseño de rutas de nuevas licitaciones que se pueden dar para que ellos puedan caber en la reforma. Pero yo creo que sí tiene que exigírseles trabajadores en planilla y propietarios accionistas o consorcios dueños de las unidades, ¿no? Eso es lo mínimo que hay que exigirles y entrar en el nuevo diseño de rutas. Fabricio, ¿tienes algún punto de encuentro con lo que nos está diciendo Gustavo? Bueno, el punto de encuentro es la necesidad de la reforma, ¿no? Yo creo que la reforma estaba planteada desde hace ya muchos años. Sabíamos que teníamos que desarrollar estas rutas en corredores, bien sea corredores segregados o bien sea los corredores que se han implementado. Habrá que mejorar estos corredores. La nueva administración tendrá una tarea complicada porque, como ha dicho Gustavo, tiene este año todo el sistema para que los concesionarios puedan demostrar a la banca que ese es un sistema bancarizable y un sistema financiable. Y creo que ese es el riesgo más grande que tienen hoy día los concesionarios. O sea, financiar una flota de 200 buses en empresas que antes estaban acostumbradas a no tener este tipo de trabajo financiero es complicado. 200 buses más o menos son 30 millones de dólares. El riesgo que eso implica para la banca hoy día es enorme. Entonces, tenemos que en un año estas empresas tienen que demostrar que son no solamente un negocio rentable por la demanda de pasajeros que tenga, sino que además tienen que tener una serie de conductas y comportamientos que los lleven a ser confiables frente a un sistema financiero que se tiró para atrás en su momento, que no quiso invertir porque encontró muchas inseguridades en lo que se estaba implementando en este primer momento, en esta primera etapa. Entonces,
Por ejemplo, me imagino que la nueva administración tendrá que de nuevo convocar a la banca, convocar a COFIDE, tendrán que entrar otra vez en esquemas de esta naturaleza, tendrán que priorizarse temas como por ejemplo los cambios de matriz energética de los buses, pasar a gas natural, temas que impliquen algo que a la banca y al sistema financiero o a los inversionistas les represente poder arriesgar su dinero. Tendrán que abrirse los esquemas societarios para que los inversionistas puedan adquirir acciones, puedan tener manejo accionariado y manejo político en la gestión de estas empresas. O sea, bien, hay todo un cambio de chip en este momento. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a dejarlos con un informe para que todos veamos un poco más acerca de este tema y regresamos con precisamente la reforma del transporte en la nueva administración. Ahí va el informe. En julio de este año se implementó el Corredor Azul Tacna-Garcilaso de la Vega, Arequipa, para descongestionar el tráfico en las transitadas avenidas del centro de Lima. Con la implementación de estos corredores complementarios, se retirarán más de 1.900 vehículos de transporte como combis, búster y buses. La ciudadanía mostró su percepción de este servicio. De 514 encuestados, casi 400 desaprobaron el Corredor Azul y solo 127 aprobaron dicho servicio. Al año se registran más de 50.000 accidentes de tránsito solo en Lima Metropolitana, es decir, 138 accidentes por día, de los cuales 506 culminaron en muerte de alguna persona. 7 de cada 10 fallecidos por accidentes de tránsito son peatones. ¿Cuál será la manera de disminuir estas cifras y mejorar el transporte en nuestro país? Y regresamos con debate y diálogo, conversando sobre el tema de la reforma del transporte en Lima. Nos encontramos con Gustavo Guerra García, presidente de ProTransporte, y con Fabricio Orozco, quien fue gerente de ProTransporte durante la gestión de Luis Castañeda Locio. Nos quedamos antes de la pausa conversando sobre la actual gestión, qué es lo que va a hacer la actual administración con respecto a este tema. Usted, Fabricio, que ha trabajado con Luis Castañeda Locio, ¿volverá a trabajar con él? Bueno, yo ahorita estoy en el sector privado, no he sido convocado por el equipo del doctor Luis Castañeda, y creo que no voy a estar en la nueva administración, así es de sincero el tema. ¿Cree, pero no está seguro? No, porque estoy ahorita asesorando a empresas que tienen intereses frente a la municipalidad que son contrapuestos, que son contrapartes contractuales. Entonces sería un conflicto de intereses que yo regrese a la municipalidad, y por ese lado yo descarto el estar en ese equipo. Ahora, definitivamente desde el lado privado, nosotros empujaremos el tema para que la reforma sea una realidad, para que se transforme el sistema de transporte en Lima como debe ser. O sea, Lima es una ciudad que necesita dignidad y necesita dignificar su transporte. Y así como hemos venido en estos últimos 30, 40 años, definitivamente no hemos estado construyendo ningún sistema digno para la ciudadanía, ¿no? Seguramente ha escuchado las declaraciones de Patricia Juárez, que es la virtual teniente alcaldesa. Ella ha dicho que se va a revisar los contratos de las concesiones. ¿Esto es inconstitucional? No. ¿Qué quiere decir con revisar? A ver, la revisión de contratos es totalmente lógica. O sea, si uno quiere perfeccionar un sistema, tiene que empezar por el marco que tienen estas concesiones. Y el marco son los contratos. Habrá que revisar los contratos, probablemente sentarse, renegociar una serie de mejoras, tendrán que hacerse adendas. No olvidemos que al Metropolitano se le hicieron 6 adendas. O sea, estos sistemas de concesión son perfectibles en el tiempo, y para eso está la revisión contractual. ¿Qué opinas tú, Gustavo? No, me parece estupendo que se revisen las cosas para mejorarse, ¿no? Ojo que esas 6 adendas fueron antes de nuestra gestión, solo por si acaso. Nosotros no hemos movido muchas adendas, salvo una principal que era para el plan de optimización, que permitió un rescate financiero de 3 de los 4 operadores, y que los ha dejado en una posición mucho mejor hoy día que la del 2010 o del 2011. Yo estoy de acuerdo con Fabricio, es decir,
es bien difícil cuando uno formula una reforma, ya sea como el metropolitano, o ya sea como el tren, o ya sea como lo que hemos hecho, que es más complicada porque es toda la ciudad, ¿no es cierto? O sea, nosotros hemos hecho un rediseño de todas las rutas de la ciudad, los hemos discutido un año con los transportistas y con gente técnica, y este es un cambio que va a hacer que las rutas de Lima, que totalizan 39.000 kilómetros, ahora sumen 7.000. O sea, este es un cambio sustantivo, que genera desafíos porque por un lado aumentan los transbordos, ¿no? Y ese es un tema que Fabrizio no ha mencionado y que es un tema con el que hay que lidiar, pero que es absolutamente necesario, ¿no? Es como el metropolitano, o sea, la gente hoy día transborda en el metropolitano. Y con la tarifa integrada ya el 40% de la gente toma alimentadores y troncal. Cuando comenzamos era menos del 20%. Nosotros hemos diseñado esto con una tarifa integrada, pero una integración pequeña, que en mi opinión hay que pelear en el futuro por una política de subsidios. Yo creo que ese es un tema que la nueva administración puede añadir como mejora a este sistema, porque yo creo que hay que subsidiar un poquito, aunque sea el sistema, porque en todos los países del mundo eso es lo que ocurre. En Bogotá hay subsidios, en Santiago hay subsidios. Si queremos realmente que los sectores más vulnerables de la ciudad tengan un servicio de calidad, pero que al mismo tiempo tenga un costo razonable, hay que dar algún tipo de apoyo. El metropolitano y el CIT hoy día han sido implementados tratando de no tener ningún subsidio, ¿no? Mientras que los metros tienen 70% de subsidio operativo. Eso, en mi opinión, no es tan justo y hay que trabajar un poco ese tema. Ojalá haya el consenso amplio. Yo creo que un liderazgo como el de Luis Castañeda Alonso, que ha ganado con 50%, con una campaña bien pensada, yo creo que ellos están en capacidad de intentarlo, ¿ok? No es obligación, pero creo que lo pueden intentar. Y creo que con eso cerrarían el sistema. Y lo otro es cierto, lo que plantea Fabrizio, hay un montón de cosas que tenemos que resolver, ¿ok? Que se tienen que resolver. Pero yo diría que lo sustantivo está. El rediseño está, la mayor parte de las licitaciones están terminadas, y ahora lo que hay que hacer es hacer que todo termine de funcionar. Y si se puede mejorar por adendas, como ha dicho Fabrizio, bueno, pues mejor aún. Si los contratos hacen cierre financiero este año y firma de contrato este año, que es lo que debería ocurrir, o por lo menos la mayor parte de ellos, el próximo año llegarían a Lima 1.774 buses 0 kilómetros de 12 metros o más, ¿ok? Es un nivel de modernización que nunca se ha dado. Entonces yo la verdad no creo que la gestión que entre quiera decirles a los fabricantes de Modaza o de Sinomac o de King Long, no, dejen sus buses en China, Modaza, no saques a ningún bus de tu planta, porque eso está en marcha. ¿Y por qué está en marcha? Porque están firmándose los contratos y porque se están haciendo los cierres financieros, con dificultades, como ha dicho Fabrizio, pero se están haciendo. Entonces yo creo que lo más beneficioso para la gestión nueva es seguir con la reforma y mejorarla. Lo que escucho de Fabrizio me alegra porque ellos han sido críticos como tiene que ser, porque él pertenece a una organización política un poco rival nuestra y que hemos peleado votos y puntos. O sea, yo entiendo las críticas, no soy susceptible a las críticas. Yo creo que el mensaje principal es la reforma va a continuar, eso es positivo, y ellos van a resolver los problemas que hayan quedado sueltos, que siempre quedan. Así como nosotros ayudamos al metropolitano, ellos van a mejorar el sistema interior de transportes en beneficio de la ciudad. Y el gobierno por lo menos debería avanzar con la línea 3, que es tremendamente importante, que está en estudios. Estoy seguro que la municipalidad también va a colaborar con la línea 3, que va a ser súper estructurante, puede ir desde Cañete hasta Huacho, ¿no? O por el eje del metropolitano o por debajo de alguna avenida paralela, y yo creo que con eso la ciudad se completa, o sea, con 3 líneas de tren y los corredores complementarios y el resto de rutas. Yo creo que Lima el 2019 va a ser muy diferente a la Lima de hoy día, ¿no? Fabricio, ¿en algún momento tú recomendaste que no se suscriban los contratos de los otros corredores complementarios? Lo que se planteó en su momento fue, no es que no se suscriban, sino que tengamos claro cuál va a ser el cierre financiero. Gustavo ha dicho que van a venir 1.700 buses para el próximo año. 1.700 buses, multipliquémoslo por más o menos un promedio de $150.000 por bus, es lo que van a tener que financiar estos operadores. Y ese es un tema que todavía está complicado a nivel de financiamiento. Entonces, si no tenemos ese cierre, ¿cómo pasamos a firmar contratos y cómo obligamos a los concesionarios a que mañana más tarde tengan una causal de resolución? Entonces, busquemos un mecanismo para que la banca pueda acercarse, para que los inversionistas puedan acercarse. Hoy día se han ido postergando las firmas de contratos. Tenemos que la fecha de cierre para la firma de contrato de Javier Prado se postergó. Para los operadores de los otros corredores también se ha postergado casi a mediados de diciembre y un poquito más allá de diciembre, para que la preoperación se inicie en el primer trimestre de enero del año entrante. Entonces, eso me parece algo razonable mientras se van fortaleciendo las empresas y van teniendo una serie de negociaciones con actores que son inversionistas, que por acuerdos de Protransporte hoy día sí se permite incorporarlos a la estructura societaria de las concesiones, cosa que antes todavía cuando recién se otorgaron la Buena Pro era un poco más complicado con esos mecanismos.
El directorio de Protransporte ha cambiado esas estructuras, se ha dicho sí se pueden incorporar nuevos accionistas, se pueden incorporar nuevas empresas que vengan a invertir, y esa es parte de la negociación que se está jugando hoy día en este periodo, vamos a decirlo, desde octubre hasta ahorita. Entonces creo que ahí ha habido un cierto rasgo de razonabilidad de ir dándole una prórroga a la firma de los contratos por las necesidades mismas de los concesionarios. O sea, hay que tener en cuenta que estos contratos y estos concesionarios tienen que llegar totalmente convencidos además de que pueden estructurar sus empresas de esa forma. Entonces creo que por ahí está pasando el tema. No era un tema de no firmar los contratos por no firmarlos, era un tema de darle tiempo a los concesionarios para que puedan obtener o captar a los inversionistas que necesitan, ¿no? Hay un tema que es importante, que es recuperar la confianza de un sector crediticio, un sector financiero del país que hoy día no lo tienen los operadores. Muchas de las empresas se jugaron comprando flota, renovando flota, yéndose a endeudamientos tipo leasing operativos, etcétera, y estas son operaciones que tienen que trasladar a los consorcios o a las empresas concesionarias que han ganado. Entonces son empresas que nacen ya con un pasivo, con esta flota que están incorporando. Entonces es una tarea complicada, pero que la nueva autoridad de transporte en Lima, a partir del 1 de enero, va a tener que sentarse de manera conjunta con estos operadores a construir o a reconvertir todo este sistema que ya se inició, que se llama reforma de transporte. Y mejorarlo porque verdaderamente es mejorable. Muchísimas gracias, se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, por ejemplo, y estoy segura que ustedes también tenían un punto de encuentro en una autoridad única para la gestión del transporte, porque hay problemas con Lima y con Callao. Hablar sobre la empresa Orión, por ejemplo, hablar sobre la cultura de las combis, sobre los hábitos y las costumbres y la resistencia al cambio que también tenemos en Lima, las terminales, los problemas de los autobuses. En fin, tenemos muchísimo para hablar. Seguramente vamos a tener un segundo programa y me gustaría que vuelvan. Gracias. Con todo gusto. Por la participación, Fabricio Orozco y Gustavo Guerra. Vamos a leer rápidamente algunos tweets. No estoy de acuerdo, deben seguir los carros que transitaban por la avenida Arequipa. @Claudia Lizana Gómez. Luego Casugo Bonos dice, me parece una buena opción la reforma del transporte. Y tenemos a Sagitario 1221, 100% en contra del corredor azul, atenta contra la economía, tiempo de las personas. Lo que queda claro es que todos queremos un cambio, una mejora en la calidad de vida. La idea es ver cómo podemos realizar ese cambio. Muchísimas gracias. Mañana volvemos con más y recuerde que el debate también es diálogo. Buenas tardes.